Aquí, en el corazón de la Ciudad de México, donde la historia se entrelaza con la vida moderna, mi existencia, a mis 70 años, se sentía como un libro abierto, cuyas páginas, sin embargo, habían sido escritas por otros. Mi nombre es Claudia, y durante mucho tiempo, creí que mi propósito era ser el silencioso cimiento sobre el cual otros construyeran sus vidas. Mi hijo, Maximiliano, y su esposa, Elena, eran el centro de mi universo, y cada sacrificio que hacía, cada ahorro que destinaba a ellos, lo consideraba una inversión en el amor y la gratitud que, ilusa, esperaba recibir. La vida, sin embargo, tiene una forma peculiar de desvelar verdades ocultas, de sacudir los cimientos más sólidos y obligarnos a ver la realidad con ojos que antes estaban cerrados por el afecto o la conveniencia ajena. Esta es la historia de cómo un evento aparentemente menor, una llamada telefónica, desató una tormenta que me obligó a redefinir mi identidad, mi valor y el verdadero significado de la familia. ¿Desde dónde estás viendo nuestra historia hoy? La llamada, aparentemente inocente, buscaba preguntar sobre los preparativos de la boda de Maximiliano. Sin embargo, la respuesta de Elena, pronunciada con una sonrisa que helaba la sangre, fue como un golpe directo al alma. Ah, nosotros ya nos casamos ayer. Solo invitamos a personas especiales. Esas 4 palabras resonaron en mi mente como un eco cruel, separándome de un círculo selecto al que, a pesar de haber sostenido económicamente durante 3 años, pagando su alquiler de $500 mensuales, amueblando su hogar y asegurándome de que su refrigerador nunca estuviera vacío, no pertenecía. Me encontraba en mi propia sala, sosteniendo un teléfono que pesaba toneladas, observando a mi hijo evitar mi mirada mientras Elena se acomodaba en el sofá que yo había comprado para ellas. El vestido rosa pálido que había elegido con tanto esmero, junto con los zapatos nuevos y la ilusión de ser parte del día más importante de la vida de mi único hijo, colgaban inútilmente en mi armario. Había gastado $200 en ese vestido, imaginando cómo luciría en las fotos de una boda en la que, ahora lo sabía, jamás aparecería. Durante semanas, cada detalle había sido planeado meticulosamente. Había guardado $1000 como regalo de bodas, había limpiado mi casa de arriba abajo, imaginando una celebración posterior conmigo. Todo se desmoronó en un instante, pulverizado por esas 4 palabras envenenadas. Maximiliano finalmente levantó la vista y, con una voz ensayada, intentó justificarlo. Mamá, era algo íntimo, muy pequeño, solo nosotros 2 y los testigos. Pero yo sabía que era una mentira. Había visto las fotos en las redes sociales. Había visto a los padres de Elena posando orgullosos junto a los recién casados, a los hermanos de ella brindando con champán. Había visto el vestido blanco de Elena, al cual había contribuido con $800 el mes anterior para sus gastos personales. Lo vi todo lo que no debía haber visto. Una semana después, exactamente 7 días después de esa humillación, Elena me llamó. Su voz era completamente diferente. Ya no la mujer confiada que me había excluido de su boda, sino una persona desesperada, casi suplicante. Renata, dijo con la voz temblorosa, el alquiler se atrasó. El casero nos está presionando, dice que si no pagamos esta semana nos echará. ¿Olvidaste hacer la transferencia? Su voz denotaba un pánico que sugería el fin del mundo. Me quedé en silencio por unos segundos, recordando cada vez que había corrido al banco para hacer esa transferencia, cada vez que había cancelado mis propios planes para asegurarles un techo, cada vez que había comido frijoles con arroz para poder darles dinero para sus caprichos. Y ahora, después de haberme marginado del momento más importante de sus vidas, tenían la audacia de llamarme como si nada hubiera pasado. Elena, le respondí con una calma que incluso a mí me sorprendió. ¿Acaso no te advertí que solo ayudo a personas especiales? El silencio al otro lado de la línea era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Por primera vez en años, no era yo quien temblaba, sino ella. Renata, no entiendo, tartamudeó. Siempre hemos sido especiales para ti. Eres como una segunda madre para mí. Mentiras. Todas mentiras, envueltas en esa voz dulce que solo utilizaba cuando necesitaba algo. La misma voz que usó para pedirme dinero para el vestido de novia, para la luna de miel, para las alianzas, que ayudé a financiar sin saber que jamás vería la ceremonia donde serían intercambiadas. Durante tantos años, viví con la sensación constante de andar con pies de plomo, midiendo cada palabra, cada gesto,
cada regalo, esperando recibir una migaja de afecto de mi propio hijo. Fui la madre perfecta, la suegra servicial, la proveedora silenciosa que nunca protestó cuando me trataron como si fuera invisible. Pero esa frase, solo personas especiales, despertó algo en mí que había estado dormido durante mucho tiempo. Había calculado mentalmente cuánto dinero había gastado con ellos en esos 3 años. Entre alquiler, comida, regalos, emergencias y caprichos, la suma ascendía a más de $20,000. $20,000 que saqué de mi jubilación, de mis ahorros, del dinero que mi difunto esposo me había dejado para que pudiera vivir mis últimos años en paz. ¿Y todo para qué? Para ser tratada como una extraña en la boda de mi propio hijo. Esa noche, después de colgar, me senté en la cama y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de sufrimiento acumulado, de frustración, de años de humillación soportada en silencio. Lloré por cada vez que me hicieron sentir que mi amor era una carga, mi presencia un obstáculo, mi dinero lo único que tenía para ofrecer. Lloré por la madre tonta que había sido, por la mujer que se perdió intentando ser indispensable para aquellos que la consideraban prescindible. Aquí, en el corazón de la Ciudad de México, donde la historia se entrelaza con la vida moderna, mi existencia, a mis 70 años, se sentía como un libro abierto, cuyas páginas, sin embargo, habían sido escritas por otros. Mi nombre es Claudia, y durante mucho tiempo, creí que mi propósito era ser el silencioso cimiento sobre el cual otros construyeran sus vidas. Mi hijo, Maximiliano, y su esposa, Elena, eran el centro de mi universo, y cada sacrificio que hacía, cada ahorro que destinaba a ellos, lo consideraba una inversión en el amor y la gratitud que, ilusa, esperaba recibir. La vida, sin embargo, tiene una forma peculiar de desvelar verdades ocultas, de sacudir los cimientos más sólidos y obligarnos a ver la realidad con ojos que antes estaban cerrados por el afecto o la conveniencia ajena. Esta es la historia de cómo un evento aparentemente menor, una llamada telefónica, desató una tormenta que me obligó a redefinir mi identidad, mi valor y el verdadero significado de la familia. ¿Desde dónde estás viendo nuestra historia hoy? La llamada, aparentemente inocente, buscaba preguntar sobre los preparativos de la boda de Maximiliano. Sin embargo, la respuesta de Elena, pronunciada con una sonrisa que helaba la sangre, fue como un golpe directo al alma. Ah, nosotros ya nos casamos ayer. Solo invitamos a personas especiales. Esas 4 palabras resonaron en mi mente como un eco cruel, separándome de un círculo selecto al que, a pesar de haber sostenido económicamente durante 3 años, pagando su alquiler de $500 mensuales, amueblando su hogar y asegurándome de que su refrigerador nunca estuviera vacío, no pertenecía. Me encontraba en mi propia sala, sosteniendo un teléfono que pesaba toneladas, observando a mi hijo evitar mi mirada mientras Elena se acomodaba en el sofá que yo había comprado para ellas. El vestido rosa pálido que había elegido con tanto esmero, junto con los zapatos nuevos y la ilusión de ser parte del día más importante de la vida de mi único hijo, colgaban inútilmente en mi armario. Había gastado $200 en ese vestido, imaginando cómo luciría en las fotos de una boda en la que, ahora lo sabía, jamás aparecería. Durante semanas, cada detalle había sido planeado meticulosamente. Había guardado $1,000 como regalo de bodas, había limpiado mi casa de arriba abajo, imaginando una celebración posterior conmigo. Todo se desmoronó en un instante, pulverizado por esas 4 palabras envenenadas. Maximiliano finalmente levantó la vista y, con una voz ensayada, intentó justificarlo. Mamá, era algo íntimo, muy pequeño, solo nosotros 2 y los testigos. Pero yo sabía que era una mentira. Había visto las fotos en las redes sociales. Había visto a los padres de Elena posando orgullosos junto a los recién casados, a los hermanos de ella brindando con champán. Había visto el vestido blanco de Elena, al cual había contribuido con $800 el mes anterior para sus gastos personales. Lo vi todo lo que no debía haber visto. Una semana después, exactamente 7 días después de esa humillación, Elena me llamó. Su voz era completamente diferente, ya no la mujer confiada que me había excluido de su boda, sino una persona desesperada, casi suplicante. Renata, dijo con la voz temblorosa, el alquiler se atrasó. El casero nos está presionando. Dice que si no pagamos esta semana nos echará. ¿Olvidaste hacer la transferencia? Su voz denotaba un pánico que sugería el fin del mundo.
Me quedé en silencio por unos segundos, recordando cada vez que había corrido al banco para hacer esa transferencia, cada vez que había cancelado mis propios planes para asegurarles un techo, cada vez que había comido frijoles con arroz para poder darles dinero para sus caprichos. Y ahora, después de haberme marginado del momento más importante de sus vidas, tenían la audacia de llamarme como si nada hubiera pasado. Elena, le respondí con una calma que incluso a mí me sorprendió. ¿Acaso no te advertí que solo ayudo a personas especiales? El silencio al otro lado de la línea era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Por primera vez en años, no era yo quien temblaba, sino ella. Renata, no entiendo, tartamudeó. Siempre hemos sido especiales para ti. Eres como una segunda madre para mí. Mentiras. Todas mentiras, envueltas en esa voz dulce que solo utilizaba cuando necesitaba algo. La misma voz que usó para pedirme dinero para el vestido de novia, para la luna de miel, para las alianzas, que ayudé a financiar sin saber que jamás vería la ceremonia donde serían intercambiadas. Durante tantos años, viví con la sensación constante de andar con pies de plomo, midiendo cada palabra, cada gesto, cada regalo, esperando recibir una migaja de afecto de mi propio hijo. Fui la madre perfecta, la suegra servicial, la proveedora silenciosa que nunca protestó cuando me trataron como si fuera invisible. Pero esa frase, solo personas especiales, despertó algo en mí que había estado dormido durante mucho tiempo. Había calculado mentalmente cuánto dinero había gastado con ellos en esos 3 años. Entre alquiler, comida, regalos, emergencias y caprichos, la suma ascendía a más de $20,000. $20,000 que saqué de mi jubilación, de mis ahorros, del dinero que mi difunto esposo me había dejado para que pudiera vivir mis últimos años en paz. ¿Y todo para qué? Para ser tratada como una extraña en la boda de mi propio hijo. Esa noche, después de colgar, me senté en la cama y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de sufrimiento acumulado, de frustración, de años de humillación soportada en silencio. Lloré por cada vez que me hicieron sentir que mi amor era una carga, mi presencia un obstáculo, mi dinero lo único que tenía para ofrecer. Lloré por la madre tonta que había sido, por la mujer que se perdió intentando ser indispensable para aquellos que la consideraban prescindible. Esa noche, no pude conciliar el sueño. Me senté en la cocina mirando las fotos en la pared. Sofía de bebé. Sofía en su primer día de escuela. Sofía en su graduación. En todas las fotos, yo estaba allí, abrazándola, sosteniéndola, sonriendo con orgullo. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo es que la niña que una vez me dijo que yo era su héroe ahora me trata como basura? Los días siguientes fueron una pesadilla. Javier trajo a un tasador inmobiliario sin avisar, un hombre con un traje gris que recorrió mi casa como si fuera un objeto a la venta. Tomaba notas, medía las habitaciones y hablaba de reformas potenciales y necesarias, como si yo no estuviera presente. Sofía lo seguía, asintiendo a cada comentario depreciativo sobre mi hogar. Las tuberías son viejas, dijo el tasador. Y esos azulejos de la cocina están pasados de moda. Habría que cambiarlo todo. Mi difunto esposo, Roberto, había instalado esas piezas con sus propias manos cuando Sofía tenía 10 años. Cada una representaba horas de trabajo, de amor y de esperanza en nuestro futuro. Pero para ellos, solo eran obstáculos para su nueva vida. La humillación alcanzó su punto más bajo cuando Sofía trajo folletos para la comunidad de retiro. Mira, mamá, tienen jardines preciosos y juegan bingo los martes, dijo con esa voz falsa que usaba cuando quería convencerme de algo. Además, hay una enfermera de guardia las 24 horas. Estarás más segura. Viví en esa casa por 30 años sin un solo problema. Conocía a todos mis vecinos. Tenía mis rutinas, mis plantas, mis recuerdos. Pero para Sofía, nada de eso importaba. Solo importaba que yo estorbara. El día que menos lo esperaba, llegaron con papeles. Javier entró como si fuera el dueño, seguido por Sofía y un hombre que se presentó como abogado. Señora Marta, tenemos todos los documentos preparados para la transferencia de la propiedad. Solo necesitamos su firma. ¿Transferencia? Pregunté, confundida. Pensé que iban a vender la casa. Sofía evitó mi mirada. Bueno, Javier y yo decidimos que es mejor para la familia mantener las propiedades.
Fue entonces cuando entendí todo. No era solo que querían que me fuera. Querían apoderarse de mi casa, el legado que Roberto y yo construimos con tanto esfuerzo. Era un robo disfrazado de preocupación filial. No voy a firmar nada, dije con la voz más firme que pude reunir. Javier se levantó abruptamente, su rostro completamente transformado, revelando la agresividad que siempre había mantenido oculta cuando mi esposo vivía. Señora, usted ya no está en condiciones de tomar decisiones. Sofía es su única heredera y está actuando en su mejor interés. Esta es mi casa, grité, sorprendiéndome de mi propia fuerza. Y no me voy a ir. Mamá, no lo hagas más difícil, murmuró Sofía, mostrando finalmente algo de incomodidad. Sabes que no puedes seguir viviendo sola. La semana pasada, olvidaste apagar la estufa de gas. Era mentira. Yo jamás había olvidado apagar el gas. Pero Javier sonrió como si hubiera encontrado la excusa perfecta. Vamos, Sofía. Tu madre no está bien. Es peligroso dejarla sola. El abogado carraspeó. Señora, si no firma voluntariamente, quizás tengamos que explorar otras opciones legales. Un proceso por incapacidad mental, por ejemplo. Sentí el mundo cerrarse sobre mí. Mi propia hija estaba dispuesta a declararme incompetente para robar mi casa. El hombre que había aceptado como yerno me estaba amenazando en mi propia sala de estar, y yo, una mujer de 69 años, estaba completamente sola contra ellos. Necesito tiempo, murmuré, derrotada. Tiene una semana, dijo Javier con frialdad. Entonces haremos lo que tengamos que hacer. Cuando se fueron, me desmoroné en el sillón de mi esposo y lloré como no lo hacía desde su funeral. Lloré por la hija que perdí, por el hogar que me estaban quitando, por la vida que se desintegraba a mi alrededor. Me sentí traicionada, humillada, completamente indefensa. Esa noche, por primera vez en mi vida, pensé en rendirme. Quizás tenían razón. Quizás yo estaba demasiado vieja, demasiado débil, demasiado inútil para luchar. Quizás era mejor aceptar mi destino y desaparecer silenciosamente, tal como ellos querían. Pero entonces, algo dentro de mí se negó a morir. Una pequeña llama de dignidad que aún ardía en mi pecho. No iba a dejar que me pisotearan sin luchar. No después de toda una vida de sacrificio y devoción. Si crees en Dios y piensas que esta historia puede tener un giro inesperado, di amén en los comentarios. Y dime también, ¿cuál es tu ciudad? Al día siguiente, Sofía volvió sola. Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Quizás había reconsiderado. Quizás había venido a pedirme perdón. ¿Cómo estaba equivocada? Mamá, vine a ayudarte a hacer las maletas, dijo con esa voz robótica que había adoptado. Traje cajas. Podemos empezar con tu ropa. La miré fijamente, buscando algún vestigio de la niña que había criado. Pero solo encontré a una extraña, fría y calculadora. Sofía, por favor, reconsidera. Soy tu madre. Es exactamente por eso que lo estoy haciendo, respondió ella sin mirarme a los ojos. Porque te amo y quiero lo mejor para ti. Amor. ¿Eso era amor? Quitarme mi hogar, mi dignidad, todo lo que me quedaba. Eso era amor. En las horas siguientes, Sofía empezó a empacar mis pertenencias como si fueran objetos sin valor. Tomó mis fotos familiares y las metió descuidadamente en cajas. Empacó los libros que Roberto me regaló, la vajilla de mi juego de porcelana de boda, los manteles que bordé durante años de noche sin dormir. Este vestido es tan viejo, mamá. Creo que no lo necesitas, dijo, sosteniendo mi bata de baño, la misma que usé en el funeral de mi esposo. Déjalo, supliqué. Por favor, déjalo. Pero ella ya la había puesto en una bolsa de donaciones. Mi dolor no importaba. Mis sentimientos no importaban. Yo no importaba. La gota que colmó el vaso fue cuando encontró mi caja de joyas. Dentro estaban mi anillo de bodas, los pendientes que Roberto me regaló por nuestro 20º aniversario, y una pequeña cadena de oro que perteneció a mi madre. Estas joyas estarán más seguras en una caja fuerte, dijo Sofía, guardándola en su bolso. Son mías, grité, intentando arrebatarle el bolso. Mamá, te estás alterando demasiado. Esto solo confirma que no puedes cuidarte sola, respondió ella con esa calma nauseabunda que me erizaba la piel.
En ese momento, supe que había perdido a mi hija para siempre. La Sofía que conocía había muerto, y en su lugar estaba esta mujer sin corazón, manipulada por Javier y cegada por la codicia. Esa noche, cuando Sofía se fue, llevándose mis joyas y mis recuerdos más preciados, me quedé sola en mi casa medio vacía. Las paredes desnudas me recordaban lo poco que me quedaba, lo fácil que había sido para ellos desmantelar una vida entera. No podía comer. No podía dormir. Me senté en el suelo de mi sala, rodeada de cajas abiertas y recuerdos dispersos, y me pregunté cómo llegué a este punto, en qué momento me volví invisible, cuando dejé de importar. Los días siguientes fueron un infierno. Javier llegaba temprano cada mañana para supervisar el proceso, como si yo fuera incapaz de empacar mis propias cosas. Traía extraños que medían, fotografiaban y evaluaban cada rincón de mi casa. Hablaban de mí como si yo no estuviera presente, como si fuera un mueble viejo que necesitaba ser retirado. La señora tendrá que acelerar el proceso, le dijo Javier a Sofía. Los cargadores llegan el lunes. Era viernes. Me quedaban 3 días para dejar la casa donde viví durante 30 años, donde crié a mi hija, donde amé y fui amada. ¿Y si no termino de empacar? Pregunté en un susurro. No se preocupe, mamá, respondió Sofía sin apartar la vista de su celular. Los cargadores se encargarán de todo. Solo tome lo esencial. ¿Lo esencial? Como si una vida entera pudiera reducirse a lo esencial. Esa tarde, después de que se fueran, caminé por mi casa como un fantasma. Toqué las paredes que mi esposo había pintado. Me senté en cada silla donde habíamos desayunado en familia. Abrí todos los cajones que contenían pequeños tesoros de mi vida pasada. En el cajón del escritorio de mi esposo, encontré cartas antiguas, facturas pagadas y algunos documentos que nunca había visto. La mayoría no eran importantes, pero había una carpeta que nunca había visto. Estaba marcada con las iniciales de mi esposo y tenía un pequeño candado. Curiosa y desesperada por encontrar algo, cualquier cosa que me conectara con tiempos mejores, busqué la llave en todos sus lugares habituales. Finalmente la encontré dentro de un libro viejo, marcando una página que hablaba de inversiones y bienes raíces. Cuando abrí la carpeta, mi mundo cambió para siempre. Había documentos que no entendía del todo, pero uno llamó mi atención de inmediato. Era un testamento, fechado apenas 6 meses antes de la muerte de mi esposo, que yo nunca había visto antes. Mis manos temblaban mientras leía. Mi esposo era mucho más previsor de lo que yo imaginaba. Y Sofía, mi querida Sofía, no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Con manos temblorosas, comencé a leer el testamento que cambiaría mi vida para siempre. Mi esposo, que siempre fue tan reservado con el dinero, había estado mucho más ocupado de lo que yo imaginaba durante sus últimos años. El documento reveló que mi querido esposo no era solo el modesto empleado que yo creía durante décadas. Había invertido discretamente cada centavo extra que ganaba. Compró pequeñas propiedades cuando los precios estaban bajos. Había invertido en acciones de empresas que ahora valían una fortuna. Y había acumulado una riqueza que yo jamás habría podido imaginar en mis sueños más locos. Pero eso no fue todo. El testamento especificaba claramente que yo era la única heredera de todo. Sofía solo recibiría una pequeña suma si yo moría, y solo si me hubiera cuidado con amor y respeto durante mis últimos años. Mi esposo había sido más sabio de lo que pensaba. Había visto algo en Javier que yo me negaba a reconocer. También había una cláusula que me dejó sin aliento. Mi esposo era el dueño de todo el edificio donde vivían Sofía y Javier. El apartamento que creían estar pagando mensualmente, en realidad era nuestro. Todos los inquilinos del edificio nos pagaban alquiler, y ese alquiler se había depositado automáticamente en una cuenta de la que yo no sabía nada. Con dedos temblorosos, busqué entre los papeles hasta encontrar los extractos bancarios. El monto era astronómico. Hacía 2 años, desde la muerte de mi esposo, yo vivía como una viuda pobre mientras una fortuna se acumulaba en el banco. Más sorpresas. Mi esposo tenía acciones de la empresa donde trabajaba Javier. No solo acciones menores, sino una participación lo suficientemente significativa como para que él prácticamente pudiera influir en las decisiones de la empresa. También había inversiones en restaurantes, pequeños negocios e incluso un gran terreno en las afueras de la ciudad que ahora valía millones. Leí y releí cada documento,
cada contrato, cada certificado. Todo estaba allí, perfectamente organizado y legal. Mi esposo había construido un imperio silencioso, y yo era su emperatriz sin siquiera saberlo. Pero lo que más me impactó fue una carta personal que encontré al final de la carpeta. Estaba escrita a mano por mi esposo, dirigida a mí. Mi querida Marta, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Y encontraste este tesoro que guardé para ti. Perdóname por no habértelo contado mientras vivía, pero quería que fuera una sorpresa para tus años dorados. Siempre trabajaste tanto. Siempre te sacrificaste tanto por Sofía y por mí que quise asegurarme de que nunca pasarías necesidad. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro mientras continuaba leyendo. También debo confesar algo. Nunca confié completamente en Javier. Hay algo en él que no me gusta. Una ambición que me preocupa. Por eso estructuré todo de esta manera. Si Sofía te cuida y te respeta como mereces, tendrá una vida cómoda. Pero si te trata mal o intenta aprovecharse de ti, tienes todo el poder para protegerte. Mi esposo había previsto exactamente lo que estaba sucediendo. Vio a través de Javier desde el principio y preparó mi defensa antes de morir. Usa este poder sabiamente, mi amor. No para hacer daño, sino para protegerte y enseñar. En el fondo, Sofía es una buena persona. Solo está confundida. Pero si necesitas defenderte, ahora tienes las herramientas para hacerlo. Firmado, tu esposo que te ama por toda la eternidad. Los días siguientes fueron un infierno. Javier llegaba temprano cada mañana para supervisar el proceso, como si yo fuera incapaz de empacar mis propias cosas. Traía extraños que medían, fotografiaban y evaluaban cada rincón de mi casa. Hablaban de mí como si yo no estuviera presente, como si fuera un mueble viejo que necesitaba ser retirado. La señora tendrá que acelerar el proceso, le dijo Javier a Sofía. Los cargadores llegan el lunes. Era viernes. Me quedaban 3 días para dejar la casa donde viví durante 30 años, donde crié a mi hija, donde amé y fui amada. ¿Y si no termino de empacar? Pregunté en un susurro. No se preocupe, mamá, respondió Sofía sin apartar la vista de su celular. Los cargadores se encargarán de todo. Solo tome lo esencial. ¿Lo esencial? Como si una vida entera pudiera reducirse a lo esencial. Esa tarde, después de que se fueran, caminé por mi casa como un fantasma. Toqué las paredes que mi esposo había pintado. Me senté en cada silla donde habíamos desayunado en familia. Abrí todos los cajones que contenían pequeños tesoros de mi vida pasada. En el cajón del escritorio de mi esposo, encontré cartas antiguas, facturas pagadas y algunos documentos que nunca había visto. La mayoría no eran importantes, pero había una carpeta que nunca había visto. Estaba marcada con las iniciales de mi esposo y tenía un pequeño candado. Curiosa y desesperada por encontrar algo, cualquier cosa que me conectara con tiempos mejores, busqué la llave en todos sus lugares habituales. Finalmente la encontré dentro de un libro viejo, marcando una página que hablaba de inversiones y bienes raíces. Cuando abrí la carpeta, mi mundo cambió para siempre. Había documentos que no entendía del todo, pero uno llamó mi atención de inmediato. Era un testamento, fechado apenas 6 meses antes de la muerte de mi esposo, que yo nunca había visto antes. Mis manos temblaban mientras leía. Mi esposo era mucho más previsor de lo que yo imaginaba. Y Sofía, mi querida Sofía, no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Con manos temblorosas, comencé a leer el testamento que cambiaría mi vida para siempre. Mi esposo, que siempre fue tan reservado con el dinero, había estado mucho más ocupado de lo que yo imaginaba durante sus últimos años. El documento reveló que mi querido esposo no era solo el modesto empleado que yo creía durante décadas. Había invertido discretamente cada centavo extra que ganaba. Compró pequeñas propiedades cuando los precios estaban bajos. Había invertido en acciones de empresas que ahora valían una fortuna. Y había acumulado una riqueza que yo jamás habría podido imaginar en mis sueños más locos. Pero eso no fue todo. El testamento especificaba claramente que yo era la única heredera de todo. Sofía solo recibiría una pequeña suma si yo moría, y solo si me hubiera cuidado con amor y respeto durante mis últimos años. Mi esposo había sido más sabio de lo que pensaba. Había visto algo en Javier que yo me negaba a reconocer.
También había una cláusula que me dejó sin aliento. Mi esposo era el dueño de todo el edificio donde vivían Sofía y Javier. El apartamento que creían estar pagando mensualmente, en realidad era nuestro. Todos los inquilinos del edificio nos pagaban alquiler, y ese alquiler se había depositado automáticamente en una cuenta de la que yo no sabía nada. Con dedos temblorosos, busqué entre los papeles hasta encontrar los extractos bancarios. El monto era astronómico. Hacía 2 años, desde la muerte de mi esposo, yo vivía como una viuda pobre mientras una fortuna se acumulaba en el banco. Más sorpresas. Mi esposo tenía acciones de la empresa donde trabajaba Javier. No solo acciones menores, sino una participación lo suficientemente significativa como para que él prácticamente pudiera influir en las decisiones de la empresa. También había inversiones en restaurantes, pequeños negocios e incluso un gran terreno en las afueras de la ciudad que ahora valía millones. Leí y releí cada documento, cada contrato, cada certificado. Todo estaba allí, perfectamente organizado y legal. Mi esposo había construido un imperio silencioso, y yo era su emperatriz sin siquiera saberlo. Pero lo que más me impactó fue una carta personal que encontré al final de la carpeta. Estaba escrita a mano por mi esposo, dirigida a mí. Mi querida Marta, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Y encontraste este tesoro que guardé para ti. Perdóname por no habértelo contado mientras vivía, pero quería que fuera una sorpresa para tus años dorados. Siempre trabajaste tanto. Siempre te sacrificaste tanto por Sofía y por mí que quise asegurarme de que nunca pasarías necesidad. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro mientras continuaba leyendo. También debo confesar algo. Nunca confié completamente en Javier. Hay algo en él que no me gusta. Una ambición que me preocupa. Por eso estructuré todo de esta manera. Si Sofía te cuida y te respeta como mereces, tendrá una vida cómoda. Pero si te trata mal o intenta aprovecharse de ti, tienes todo el poder para protegerte. Mi esposo había previsto exactamente lo que estaba sucediendo. Vio a través de Javier desde el principio y preparó mi defensa antes de morir. Usa este poder sabiamente, mi amor. No para hacer daño, sino para protegerte y enseñar. En el fondo, Sofía es una buena persona. Solo está confundida. Pero si necesitas defenderte, ahora tienes las herramientas para hacerlo. Firmado, tu esposo que te ama por toda la eternidad. Los días siguientes fueron un infierno. Javier llegaba temprano cada mañana para supervisar el proceso, como si yo fuera incapaz de empacar mis propias cosas. Traía extraños que medían, fotografiaban y evaluaban cada rincón de mi casa. Hablaban de mí como si yo no estuviera presente, como si fuera un mueble viejo que necesitaba ser retirado. La señora tendrá que acelerar el proceso, le dijo Javier a Sofía. Los cargadores llegan el lunes. Era viernes. Me quedaban 3 días para dejar la casa donde viví durante 30 años, donde crié a mi hija, donde amé y fui amada. ¿Y si no termino de empacar? Pregunté en un susurro. No se preocupe, mamá, respondió Sofía sin apartar la vista de su celular. Los cargadores se encargarán de todo. Solo tome lo esencial. ¿Lo esencial? Como si una vida entera pudiera reducirse a lo esencial. Esa tarde, después de que se fueran, caminé por mi casa como un fantasma. Toqué las paredes que mi esposo había pintado. Me senté en cada silla donde habíamos desayunado en familia. Abrí todos los cajones que contenían pequeños tesoros de mi vida pasada. En el cajón del escritorio de mi esposo, encontré cartas antiguas, facturas pagadas y algunos documentos que nunca había visto. La mayoría no eran importantes, pero había una carpeta que nunca había visto. Estaba marcada con las iniciales de mi esposo y tenía un pequeño candado. Curiosa y desesperada por encontrar algo, cualquier cosa que me conectara con tiempos mejores, busqué la llave en todos sus lugares habituales. Finalmente la encontré dentro de un libro viejo, marcando una página que hablaba de inversiones y bienes raíces. Cuando abrí la carpeta, mi mundo cambió para siempre. Había documentos que no entendía del todo, pero uno llamó mi atención de inmediato. Era un testamento, fechado apenas 6 meses antes de la muerte de mi esposo, que yo nunca había visto antes. Mis manos temblaban mientras leía. Mi esposo era mucho más previsor de lo que yo imaginaba. Y Sofía, mi querida Sofía,
No tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Con manos temblorosas, comencé a leer el testamento que cambiaría mi vida para siempre. Mi esposo, que siempre fue tan reservado con el dinero, había estado mucho más ocupado de lo que yo imaginaba durante sus últimos años. El documento reveló que mi querido esposo no era solo el modesto empleado que yo creía durante décadas. Había invertido discretamente cada centavo extra que ganaba. Compró pequeñas propiedades cuando los precios estaban bajos. Había invertido en acciones de empresas que ahora valían una fortuna. Y había acumulado una riqueza que yo jamás habría podido imaginar en mis sueños más locos. Pero eso no fue todo. El testamento especificaba claramente que yo era la única heredera de todo. Sofía solo recibiría una pequeña suma si yo moría, y solo si me hubiera cuidado con amor y respeto durante mis últimos años. Mi esposo había sido más sabio de lo que pensaba. Había visto algo en Javier que yo me negaba a reconocer. También había una cláusula que me dejó sin aliento. Mi esposo era el dueño de todo el edificio donde vivían Sofía y Javier. El apartamento que creían estar pagando mensualmente, en realidad era nuestro. Todos los inquilinos del edificio nos pagaban alquiler, y ese alquiler se había depositado automáticamente en una cuenta de la que yo no sabía nada. Con dedos temblorosos, busqué entre los papeles hasta encontrar los extractos bancarios. El monto era astronómico. Hacía 2 años, desde la muerte de mi esposo, yo vivía como una viuda pobre mientras una fortuna se acumulaba en el banco. Más sorpresas. Mi esposo tenía acciones de la empresa donde trabajaba Javier. No solo acciones menores, sino una participación lo suficientemente significativa como para que él prácticamente pudiera influir en las decisiones de la empresa. También había inversiones en restaurantes, pequeños negocios e incluso un gran terreno en las afueras de la ciudad que ahora valía millones. Leí y releí cada documento, cada contrato, cada certificado. Todo estaba allí, perfectamente organizado y legal. Mi esposo había construido un imperio silencioso, y yo era su emperatriz sin siquiera saberlo. Pero lo que más me impactó fue una carta personal que encontré al final de la carpeta. Estaba escrita a mano por mi esposo, dirigida a mí. Mi querida Marta, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Y encontraste este tesoro que guardé para ti. Perdóname por no habértelo contado mientras vivía, pero quería que fuera una sorpresa para tus años dorados. Siempre trabajaste tanto. Siempre te sacrificaste tanto por Sofía y por mí que quise asegurarme de que nunca pasarías necesidad. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro mientras continuaba leyendo. También debo confesar algo. Nunca confié completamente en Javier. Hay algo en él que no me gusta. Una ambición que me preocupa. Por eso estructuré todo de esta manera. Si Sofía te cuida y te respeta como mereces, tendrá una vida cómoda. Pero si te trata mal o intenta aprovecharse de ti, tienes todo el poder para protegerte. Mi esposo había previsto exactamente lo que estaba sucediendo. Vio a través de Javier desde el principio y preparó mi defensa antes de morir. Usa este poder sabiamente, mi amor. No para hacer daño, sino para protegerte y enseñar. En el fondo, Sofía es una buena persona. Solo está confundida. Pero si necesitas defenderte, ahora tienes las herramientas para hacerlo. Firmado, tu esposo que te ama por toda la eternidad. Los días siguientes fueron un infierno. Javier llegaba temprano cada mañana para supervisar el proceso, como si yo fuera incapaz de empacar mis propias cosas. Traía extraños que medían, fotografiaban y evaluaban cada rincón de mi casa. Hablaban de mí como si yo no estuviera presente, como si fuera un mueble viejo que necesitaba ser retirado. La señora tendrá que acelerar el proceso, le dijo Javier a Sofía. Los cargadores llegan el lunes. Era viernes. Me quedaban 3 días para dejar la casa donde viví durante 30 años, donde crié a mi hija, donde amé y fui amada. ¿Y si no termino de empacar?, pregunté en un susurro. No se preocupe, mamá, respondió Sofía sin apartar la vista de su celular. Los cargadores se encargarán de todo. Solo tome lo esencial. ¿Lo esencial? Como si una vida entera pudiera reducirse a lo esencial. Esa tarde, después de que se fueran, caminé por mi casa como un fantasma. Toqué las paredes que mi esposo había pintado. Me senté en cada silla donde habíamos desayunado en familia.
Abrí todos los cajones que contenían pequeños tesoros de mi vida pasada. En el cajón del escritorio de mi esposo, encontré cartas antiguas, facturas pagadas y algunos documentos que nunca había visto. La mayoría no eran importantes, pero había una carpeta que nunca había visto. Estaba marcada con las iniciales de mi esposo y tenía un pequeño candado. Curiosa y desesperada por encontrar algo, cualquier cosa que me conectara con tiempos mejores, busqué la llave en todos sus lugares habituales. Finalmente la encontré dentro de un libro viejo, marcando una página que hablaba de inversiones y bienes raíces. Cuando abrí la carpeta, mi mundo cambió para siempre. Había documentos que no entendía del todo, pero uno llamó mi atención de inmediato. Era un testamento, fechado apenas 6 meses antes de la muerte de mi esposo, que yo nunca había visto antes. Mis manos temblaban mientras leía. Mi esposo era mucho más previsor de lo que yo imaginaba. Y Sofía, mi querida Sofía, no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Con manos temblorosas, comencé a leer el testamento que cambiaría mi vida para siempre. Mi esposo, que siempre fue tan reservado con el dinero, había estado mucho más ocupado de lo que yo imaginaba durante sus últimos años. El documento reveló que mi querido esposo no era solo el modesto empleado que yo creía durante décadas. Había invertido discretamente cada centavo extra que ganaba. Compró pequeñas propiedades cuando los precios estaban bajos. Había invertido en acciones de empresas que ahora valían una fortuna. Y había acumulado una riqueza que yo jamás habría podido imaginar en mis sueños más locos. Pero eso no fue todo. El testamento especificaba claramente que yo era la única heredera de todo. Sofía solo recibiría una pequeña suma si yo moría, y solo si me hubiera cuidado con amor y respeto durante mis últimos años. Mi esposo había sido más sabio de lo que pensaba. Había visto algo en Javier que yo me negaba a reconocer. También había una cláusula que me dejó sin aliento. Mi esposo era el dueño de todo el edificio donde vivían Sofía y Javier. El apartamento que creían estar pagando mensualmente, en realidad era nuestro. Todos los inquilinos del edificio nos pagaban alquiler, y ese alquiler se había depositado automáticamente en una cuenta de la que yo no sabía nada. Con dedos temblorosos, busqué entre los papeles hasta encontrar los extractos bancarios. El monto era astronómico. Hacía 2 años, desde la muerte de mi esposo, yo vivía como una viuda pobre mientras una fortuna se acumulaba en el banco. Más sorpresas. Mi esposo tenía acciones de la empresa donde trabajaba Javier. No solo acciones menores, sino una participación lo suficientemente significativa como para que él prácticamente pudiera influir en las decisiones de la empresa. También había inversiones en restaurantes, pequeños negocios e incluso un gran terreno en las afueras de la ciudad que ahora valía millones. Leí y releí cada documento, cada contrato, cada certificado. Todo estaba allí, perfectamente organizado y legal. Mi esposo había construido un imperio silencioso, y yo era su emperatriz sin siquiera saberlo. Pero lo que más me impactó fue una carta personal que encontré al final de la carpeta. Estaba escrita a mano por mi esposo, dirigida a mí. Mi querida Marta, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Y encontraste este tesoro que guardé para ti. Perdóname por no habértelo contado mientras vivía, pero quería que fuera una sorpresa para tus años dorados. Siempre trabajaste tanto. Siempre te sacrificaste tanto por Sofía y por mí que quise asegurarme de que nunca pasarías necesidad. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro mientras continuaba leyendo. También debo confesar algo. Nunca confié completamente en Javier. Hay algo en él que no me gusta. Una ambición que me preocupa. Por eso estructuré todo de esta manera. Si Sofía te cuida y te respeta como mereces, tendrá una vida cómoda. Pero si te trata mal o intenta aprovecharse de ti, tienes todo el poder para protegerte. Mi esposo había previsto exactamente lo que estaba sucediendo. Vio a través de Javier desde el principio y preparó mi defensa antes de morir. Usa este poder sabiamente, mi amor. No para hacer daño, sino para protegerte y enseñar. En el fondo, Sofía es una buena persona. Solo está confundida. Pero si necesitas defenderte, ahora tienes las herramientas para hacerlo. Firmado, tu esposo que te ama por toda la eternidad. Los días siguientes fueron un infierno.
Javier llegaba temprano cada mañana para supervisar el proceso, como si yo fuera incapaz de empacar mis propias cosas. Traía extraños que medían, fotografiaban y evaluaban cada rincón de mi casa. Hablaban de mí como si yo no estuviera presente, como si fuera un mueble viejo que necesitaba ser retirado. La señora tendrá que acelerar el proceso, le dijo Javier a Sofía. Los cargadores llegan el lunes. Era viernes. Me quedaban 3 días para dejar la casa donde viví durante 30 años, donde crié a mi hija, donde amé y fui amada. ¿Y si no termino de empacar? Pregunté en un susurro. No se preocupe, mamá, respondió Sofía sin apartar la vista de su celular. Los cargadores se encargarán de todo. Solo tome lo esencial. ¿Lo esencial? Como si una vida entera pudiera reducirse a lo esencial. Esa tarde, después de que se fueran, caminé por mi casa como un fantasma. Toqué las paredes que mi esposo había pintado. Me senté en cada silla donde habíamos desayunado en familia. Abrí todos los cajones que contenían pequeños tesoros de mi vida pasada. En el cajón del escritorio de mi esposo, encontré cartas antiguas, facturas pagadas y algunos documentos que nunca había visto. La mayoría no eran importantes, pero había una carpeta que nunca había visto. Estaba marcada con las iniciales de mi esposo y tenía un pequeño candado. Curiosa y desesperada por encontrar algo, cualquier cosa que me conectara con tiempos mejores, busqué la llave en todos sus lugares habituales. Finalmente la encontré dentro de un libro viejo, marcando una página que hablaba de inversiones y bienes raíces. Cuando abrí la carpeta, mi mundo cambió para siempre. Había documentos que no entendía del todo, pero uno llamó mi atención de inmediato. Era un testamento, fechado apenas 6 meses antes de la muerte de mi esposo, que yo nunca había visto antes. Mis manos temblaban mientras leía. Mi esposo era mucho más previsor de lo que yo imaginaba. Y Sofía, mi querida Sofía, no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Con manos temblorosas, comencé a leer el testamento que cambiaría mi vida para siempre. Mi esposo, que siempre fue tan reservado con el dinero, había estado mucho más ocupado de lo que yo imaginaba durante sus últimos años. El documento reveló que mi querido esposo no era solo el modesto empleado que yo creía durante décadas. Había invertido discretamente cada centavo extra que ganaba. Compró pequeñas propiedades cuando los precios estaban bajos. Había invertido en acciones de empresas que ahora valían una fortuna. Y había acumulado una riqueza que yo jamás habría podido imaginar en mis sueños más locos. Pero eso no fue todo. El testamento especificaba claramente que yo era la única heredera de todo. Sofía solo recibiría una pequeña suma si yo moría, y solo si me hubiera cuidado con amor y respeto durante mis últimos años. Mi esposo había sido más sabio de lo que pensaba. Había visto algo en Javier que yo me negaba a reconocer. También había una cláusula que me dejó sin aliento. Mi esposo era el dueño de todo el edificio donde vivían Sofía y Javier. El apartamento que creían estar pagando mensualmente, en realidad era nuestro. Todos los inquilinos del edificio nos pagaban alquiler, y ese alquiler se había depositado automáticamente en una cuenta de la que yo no sabía nada. Con dedos temblorosos, busqué entre los papeles hasta encontrar los extractos bancarios. El monto era astronómico. Hacía 2 años, desde la muerte de mi esposo, yo vivía como una viuda pobre mientras una fortuna se acumulaba en el banco. Más sorpresas. Mi esposo tenía acciones de la empresa donde trabajaba Javier. No solo acciones menores, sino una participación lo suficientemente significativa como para que él prácticamente pudiera influir en las decisiones de la empresa. También había inversiones en restaurantes, pequeños negocios e incluso un gran terreno en las afueras de la ciudad que ahora valía millones. Leí y releí cada documento, cada contrato, cada certificado. Todo estaba allí, perfectamente organizado y legal. Mi esposo había construido un imperio silencioso, y yo era su emperatriz sin siquiera saberlo. Pero lo que más me impactó fue una carta personal que encontré al final de la carpeta. Estaba escrita a mano por mi esposo, dirigida a mí. Mi querida Marta, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Y encontraste este tesoro que guardé para ti. Perdóname por no habértelo contado mientras vivía, pero quería que fuera una sorpresa para tus años dorados. Siempre trabajaste tanto.
Siempre te sacrificaste tanto por Sofía y por mí que quise asegurarme de que nunca pasarías necesidad. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro mientras continuaba leyendo. También debo confesar algo. Nunca confié completamente en Javier. Hay algo en él que no me gusta. Una ambición que me preocupa. Por eso estructuré todo de esta manera. Si Sofía te cuida y te respeta como mereces, tendrá una vida cómoda. Pero si te trata mal o intenta aprovecharse de ti, tienes todo el poder para protegerte. Mi esposo había previsto exactamente lo que estaba sucediendo. Vio a través de Javier desde el principio y preparó mi defensa antes de morir. Usa este poder sabiamente, mi amor. No para hacer daño, sino para protegerte y enseñar. En el fondo, Sofía es una buena persona. Solo está confundida. Pero si necesitas defenderte, ahora tienes las herramientas para hacerlo. Firmado, tu esposo que te ama por toda la eternidad. Los días siguientes fueron un infierno. Javier llegaba temprano cada mañana para supervisar el proceso, como si yo fuera incapaz de empacar mis propias cosas. Traía extraños que medían, fotografiaban y evaluaban cada rincón de mi casa. Hablaban de mí como si yo no estuviera presente, como si fuera un mueble viejo que necesitaba ser retirado. La señora tendrá que acelerar el proceso, le dijo Javier a Sofía. Los cargadores llegan el lunes. Era viernes. Me quedaban 3 días para dejar la casa donde viví durante 30 años, donde crié a mi hija, donde amé y fui amada. ¿Y si no termino de empacar?, pregunté en un susurro. No se preocupe, mamá, respondió Sofía sin apartar la vista de su celular. Los cargadores se encargarán de todo. Solo tome lo esencial. ¿Lo esencial? Como si una vida entera pudiera reducirse a lo esencial. Esa tarde, después de que se fueran, caminé por mi casa como un fantasma. Toqué las paredes que mi esposo había pintado. Me senté en cada silla donde habíamos desayunado en familia. Abrí todos los cajones que contenían pequeños tesoros de mi vida pasada. En el cajón del escritorio de mi esposo, encontré cartas antiguas, facturas pagadas y algunos documentos que nunca había visto. La mayoría no eran importantes, pero había una carpeta que nunca había visto. Estaba marcada con las iniciales de mi esposo y tenía un pequeño candado. Curiosa y desesperada por encontrar algo, cualquier cosa que me conectara con tiempos mejores, busqué la llave en todos sus lugares habituales. Finalmente la encontré dentro de un libro viejo, marcando una página que hablaba de inversiones y bienes raíces. Cuando abrí la carpeta, mi mundo cambió para siempre. Había documentos que no entendía del todo, pero uno llamó mi atención de inmediato. Era un testamento, fechado apenas 6 meses antes de la muerte de mi esposo, que yo nunca había visto antes. Mis manos temblaban mientras leía. Mi esposo era mucho más previsor de lo que yo imaginaba. Y Sofía, mi querida Sofía, no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Con manos temblorosas, comencé a leer el testamento que cambiaría mi vida para siempre. Mi esposo, que siempre fue tan reservado con el dinero, había estado mucho más ocupado de lo que yo imaginaba durante sus últimos años. El documento reveló que mi querido esposo no era solo el modesto empleado que yo creía durante décadas. Había invertido discretamente cada centavo extra que ganaba. Compró pequeñas propiedades cuando los precios estaban bajos. Había invertido en acciones de empresas que ahora valían una fortuna. Y había acumulado una riqueza que yo jamás habría podido imaginar en mis sueños más locos. Pero eso no fue todo. El testamento especificaba claramente que yo era la única heredera de todo. Sofía solo recibiría una pequeña suma si yo moría, y solo si me hubiera cuidado con amor y respeto durante mis últimos años. Mi esposo había sido más sabio de lo que pensaba. Había visto algo en Javier que yo me negaba a reconocer. También había una cláusula que me dejó sin aliento. Mi esposo era el dueño de todo el edificio donde vivían Sofía y Javier. El apartamento que creían estar pagando mensualmente, en realidad era nuestro. Todos los inquilinos del edificio nos pagaban alquiler, y ese alquiler se había depositado automáticamente en una cuenta de la que yo no sabía nada. Con dedos temblorosos, busqué entre los papeles hasta encontrar los extractos bancarios. El monto era astronómico. Hacía 2 años, desde la muerte de mi esposo, yo vivía como una viuda pobre mientras una fortuna se acumulaba en el banco. Más sorpresas.
Mi esposo tenía acciones de la empresa donde trabajaba Javier. No solo acciones menores, sino una participación lo suficientemente significativa como para que él prácticamente pudiera influir en las decisiones de la empresa. También había inversiones en restaurantes, pequeños negocios e incluso un gran terreno en las afueras de la ciudad que ahora valía millones. Leí y releí cada documento, cada contrato, cada certificado. Todo estaba allí, perfectamente organizado y legal. Mi esposo había construido un imperio silencioso, y yo era su emperatriz sin siquiera saberlo. Pero lo que más me impactó fue una carta personal que encontré al final de la carpeta. Estaba escrita a mano por mi esposo, dirigida a mí. Mi querida Marta, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Y encontraste este tesoro que guardé para ti. Perdóname por no habértelo contado mientras vivía, pero quería que fuera una sorpresa para tus años dorados. Siempre trabajaste tanto. Siempre te sacrificaste tanto por Sofía y por mí que quise asegurarme de que nunca pasarías necesidad. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro mientras continuaba leyendo. También debo confesar algo. Nunca confié completamente en Javier. Hay algo en él que no me gusta. Una ambición que me preocupa. Por eso estructuré todo de esta manera. Si Sofía te cuida y te respeta como mereces, tendrá una vida cómoda. Pero si te trata mal o intenta aprovecharse de ti, tienes todo el poder para protegerte. Mi esposo había previsto exactamente lo que estaba sucediendo. Vio a través de Javier desde el principio y preparó mi defensa antes de morir. Usa este poder sabiamente, mi amor. No para hacer daño, sino para protegerte y enseñar. En el fondo, Sofía es una buena persona. Solo está confundida. Pero si necesitas defenderte, ahora tienes las herramientas para hacerlo. Firmado, tu esposo que te ama por toda la eternidad. Los días siguientes fueron un infierno. Javier llegaba temprano cada mañana para supervisar el proceso, como si yo fuera incapaz de empacar mis propias cosas. Traía extraños que medían, fotografiaban y evaluaban cada rincón de mi casa. Hablaban de mí como si yo no estuviera presente, como si fuera un mueble viejo que necesitaba ser retirado. La señora tendrá que acelerar el proceso, le dijo Javier a Sofía. Los cargadores llegan el lunes. Era viernes. Me quedaban 3 días para dejar la casa donde viví durante 30 años, donde crié a mi hija, donde amé y fui amada. ¿Y si no termino de empacar? Pregunté en un susurro. No se preocupe, mamá, respondió Sofía sin apartar la vista de su celular. Los cargadores se encargarán de todo. Solo tome lo esencial. ¿Lo esencial? Como si una vida entera pudiera reducirse a lo esencial. Esa tarde, después de que se fueran, caminé por mi casa como un fantasma. Toqué las paredes que mi esposo había pintado. Me senté en cada silla donde habíamos desayunado en familia. Abrí todos los cajones que contenían pequeños tesoros de mi vida pasada. En el cajón del escritorio de mi esposo, encontré cartas antiguas, facturas pagadas y algunos documentos que nunca había visto. La mayoría no eran importantes, pero había una carpeta que nunca había visto. Estaba marcada con las iniciales de mi esposo y tenía un pequeño candado. Curiosa y desesperada por encontrar algo, cualquier cosa que me conectara con tiempos mejores, busqué la llave en todos sus lugares habituales. Finalmente la encontré dentro de un libro viejo, marcando una página que hablaba de inversiones y bienes raíces. Cuando abrí la carpeta, mi mundo cambió para siempre. Había documentos que no entendía del todo, pero uno llamó mi atención de inmediato. Era un testamento, fechado apenas 6 meses antes de la muerte de mi esposo, que yo nunca había visto antes. Mis manos temblaban mientras leía. Mi esposo era mucho más previsor de lo que yo imaginaba. Y Sofía, mi querida Sofía, no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Con manos temblorosas, comencé a leer el testamento que cambiaría mi vida para siempre. Mi esposo, que siempre fue tan reservado con el dinero, había estado mucho más ocupado de lo que yo imaginaba durante sus últimos años. El documento reveló que mi querido esposo no era solo el modesto empleado que yo creía durante décadas. Había invertido discretamente cada centavo extra que ganaba. Compró pequeñas propiedades cuando los precios estaban bajos. Había invertido en acciones de empresas que ahora valían una fortuna.
Y había acumulado una riqueza que yo jamás habría podido imaginar en mis sueños más locos. Pero eso no fue todo. El testamento especificaba claramente que yo era la única heredera de todo. Sofía solo recibiría una pequeña suma si yo moría, y solo si me hubiera cuidado con amor y respeto durante mis últimos años. Mi esposo había sido más sabio de lo que pensaba. Había visto algo en Javier que yo me negaba a reconocer. También había una cláusula que me dejó sin aliento. Mi esposo era el dueño de todo el edificio donde vivían Sofía y Javier. El apartamento que creían estar pagando mensualmente, en realidad era nuestro. Todos los inquilinos del edificio nos pagaban alquiler, y ese alquiler se había depositado automáticamente en una cuenta de la que yo no sabía nada. Con dedos temblorosos, busqué entre los papeles hasta encontrar los extractos bancarios.